Después del híbrido reset que representó The Flash para DC con la intención de introducirnos a este nuevo universo que dirigirá James Gunn, llega esta película como una casi última migaja porque aún falta ver Aquaman 2 de lo que fue el DC de Walter Hamada. ¿Y acaso esta película tenía algo fundamental por lo cual valía la pena estrenarla en cines y no en HBO Max como se tenía planeado y darle la misma relevancia en su distribución como a otras películas de DC? Bueno gente, pues hablemos el día de hoy de la más reciente película de DC. Dije muchas veces DC en esta intro, Blue Beetle. Gente, ¿cómo están el día de hoy? Espero que estén muy bien y cuéntenme, después de tanto marketing gratuito que muchos de nosotros le hicimos a esta película con tanto meme, ¿qué les pareció? ¿Fue lo que esperaban? ¿Los decepcionó? ¿Les dio igual? Todo lo que quieran déjenmelo abajo en los comentarios que yo los estaré leyendo. Y esta película nos presenta a Jaime Reyes, un joven recién graduado de la universidad que regresa a casa lleno de aspiraciones para su futuro, solo para descubrir que su hogar no es exactamente como lo dejó. En su búsqueda por encontrar su propósito en el mundo, el destino interviene cuando Jaime se encuentra inesperadamente en posesión de una antigua reliquia de biotecnología alienígena, el escarabajo. Cuando el escarabajo elige repentinamente a Jaime como huésped simbiótico, le otorga una increíble armadura capaz de adquirir poderes extraordinarios e impredecibles, cambiando para siempre su destino al convertirse en el superhéroe Blue Beetle. A ver gente, después de un asqueroso 2022 para Warner en cada uno de sus subestudios y departamentos. My favorite thing about the movie is like it feels like a movie. It feels like a... Y después del anuncio de borrón y cuenta nueva de DC a manos de James Gunn, esta producción estaba en medio de un sándwich bastante extraño y yo siento que se vieron obligados en realizar este estreno porque por un lado no podían botar 100 millones de dólares a la basura enlatando esta película, aunque bueno, sí podían botar 90 millones con Batgirl, curioso ahí, pero tampoco la podían estrenar en HBO Max porque ahora los planes del señor David Zaslav, actual director de Warner Bros. Discovery, ya no eran hacer tantas películas originales exclusivas para HBO Max de alto presupuesto, todo por ahorrar plata. Así que al final dijeron que pase lo que Dios quiera y con ese salto al vacío es que llegamos al icónico 18 de agosto solo en cines. Y déjenme decirles que esa sensación de hay que estrenar esta película para que luego vean esto, pero no es tan relevante, pero igual vayan a verla para que no perdamos plata y no quedemos en ridículo, se nota demasiado en esta producción, gente. Pero vean, yo agradezco en parte haber tenido esa intuición porque entré a la sala con la intención y expectativas de no tomarme tan en serio lo que veía en pantalla, porque desde los avances no tenía grandes expectativas para esta película, pero a pesar de que al inicio se sentía una energía muy fresca en su dirección y en su historia, justo cuando empieza el segundo acto la película se convierte en una gran producción palomera dominguera digna de encontrarse en Caracol un domingo a las 3 de la tarde. Y bueno, no estaría recalcando este cambio desafortunado de energía si la película no hubiera demostrado esa energía en ningún momento, como esta película horrible que casi nadie fue a ver de DreamWorks de Krakens y Sirenas. Pero es que en el caso de Blue Beetle fue muy lamentable porque tiene un muy buen primer acto en donde introducen a los personajes de manera orgánica y los elementos que luego emergerán mucho más adelante eran entregados al espectador muy tranquilamente, sin insistir y no pensando que somos tontos de no entender qué será importante y qué no. Todo se sentía muy natural y muy bien representado. Pero inicia el segundo acto, de repente sentimos que estamos viendo Ben 10 latino, de repente llegan momentos bien construidos, de repente llegan momentos que no, y nos empezamos a desorientar por dónde es que definitivamente va a ir la historia gracias a los repentinos cambios que tienen los personajes y los eventos principales. Pues esto hace que no se vuelva clara la manera en la que la historia decide tomar su desarrollo. Creo que empezaron a escribir esta película con mucho ánimo y ese ánimo fue decayendo muy despacio pero también demasiado bajo, hasta el punto de que en su tercer acto utilicen convenciones y fórmulas preestablecidas en el género, por no decir clichés. Pero era bastante extraño porque más que un descenso se sentía como un desfase, porque por más que la historia tenía ese rigor fascinante de tomar y presentar las cosas de buena manera que me hizo querer demasiado
demasiado el primer acto, el guión empezaba a ascender en una especie de agotamiento o simple pereza por solucionar cosas de la historia de la misma manera como empezó. De tal manera que, como les dije, la película empezó con una energía muy Ant-Man 1 y terminó con una energía muy Thor 2, para que me entiendan. Ahora, siento que esto fue porque la película se dejó llevar bastante desde el momento en el que Jaime es elegido por el escarabajo, y como que a partir de ahí se sentía que estábamos viendo algo que no fue ni decidido, se sentía más como si hubiera sido lo primero que hubieran visto y lo hubieran agregado a la receta. Y personalmente esta fue una sacudida de realidad tremenda, porque como les dije, no esperaba que la película me gustara y sí empezó así, pero de la nada se paró de cabeza o se invirtió o se abdució, porque logró decepcionarme cuando no esperaba ni lo uno ni lo otro. Entonces sí fue un poco duro recibir ese impacto de que la película se estaba convirtiendo en algo que no veía que se iba a convertir. Cuando estaba en el clímax del primer acto, ese resorte invisible se liberó y de repente ya no estaba todo lo bueno que estábamos viendo. Pero debo decir que después del segundo acto la película aún tiene cosas disfrutables que las reconoces y las pasas bien, como toda la escena en la que Jaime intenta conocer bien al escarabajo dentro de él, o la escena en la que Jenny explica todo lo de la empresa y su padre, que se siente bastante bien. Pero también tiene cosas que no solo me parecieron cuestionables, sino que me parecieron también decisiones terribles, y es, por ejemplo, cuál era la bendita necesidad de convertir a la abuela en una Terminator, básicamente. Pero es que de verdad, cuando yo vi esa escena, en serio no lo podía creer, de que la película haya llegado a esos recursos para avanzar, y ni siquiera ella como personaje era indispensable para avanzar. Sí, tiene un discurso muy lindo después de una gran pérdida en la película, pero para mí sigue sin tener sentido, y me pareció de lo más ridículo que he visto, y eso que entré a la sala sin tomármelo tan en serio. Y otra cosa que me dio bastante cringe, y que la película trata de mostrarlo como un momento súper motivador y energético, pero la verdad terminé cagándome de la risa, fue cuando Jaime le grita a este villano de Conrad, que es como un Sylvester Stallone. Ay, no puede ser. Porque me pareció algo supremamente fuera de lugar. O sea, fue como una acumulación de incongruencias ya antes vistas en la película, pero cuando llega ese momento a lo Dragon Ball Z simplemente pierde seriedad, y sobre todo en ese momento que era tan importante. Yo sé que era como una demostración de que el personaje estaba evolucionando, madurando, liberándose de algo, entendiendo algo en ese momento, pero no, aún así siento que fue demasiado inverosímil, y sobre todo en esa escena que es súper importante porque es cuando Jaime se está fusionando completamente con el escarabajo. Y otra cosa que intentaron disimular, pero no crean que no me di cuenta, fue el abandono de desarrollo del personaje de Jenny Court, quien por cierto me parece que está muy bien interpretada por Bruna Marquezine, pero el caso es que este personaje entró con una determinación e inicio claro y potente, pero de repente como que el guión se olvida de ella para la mitad de la película, y no me refiero a que no la tengan en cuenta o que simplemente no salga, sino que el guión la convierte más en una convención o comodín para desarrollarse, y su sustancia que la hacía ser un personaje es absorbida por lo más conveniente que se necesite que pase, y solo termina acompañando, pero la mayoría del tiempo no se siente que esté ayudando. Muy mala decisión el haberla dirigido así, porque este personaje, queridos amigos, era la pieza clave para que se subiera un poco el ánimo en el recorrido. La película tiene un muy buen inicio, segundo acto híbrido débil, y tercer acto supremamente conveniente y predecible. Aunque debo resaltar, y alerta de spoiler, la muerte del papá de Jaime, esa escena siento que está muy bien construida y muy bien dirigida, y ahí siento que todos dieron lo mejor. Y en cuanto al resto de personajes, la familia Reyes me parecen que son grandes personajes, a excepción de la abuela, claro, y de Milagro, quien al inicio me parecía que era un personaje con una personalidad y trasfondo bastante sólido, pero luego pasa lo mismo que con Jenny, se olvidan de ella. La diferencia aquí es que el guión no la convierte en un comodín en una convención para desarrollarse, pero sí siento que su historia se quedó a medias, pero pues al final que igualmente ella ni era la protagonista, aunque sí es una lástima porque era un buen personaje. En términos generales de esta película, gente tenía expectativas X e inofensivas, y me sorprendió porque al inicio empezó bastante bien, pero luego como que ella misma justificó su técnica o su atajo al espectador, como si un mago revelara el truco justo después de hacerlo, o como si un comediante explicara su propio chiste. Y en efecto, justo después del segundo acto se convirtió en lo que justo estaba esperando. Entonces
entonces terminó siendo más una cuestión de así se veía y así fue. Finalmente, gente, Blue Beetle es una película que asciende de la manera más orgánica posible, pero se deja llevar por una tentación del espectáculo y lo comercial que debemos aceptar, es casi inevitable a la hora de hablar del cine de superhéroes. Pero aún así se dejó sumergir tanto que perdió el control sobre sí misma y terminó en un desfase y una pérdida de identidad tremenda, al punto de sentirse como si hubiera habido una imposición sobre una visión de autor, o simplemente que no supieron hasta dónde llevar la ambición. Y lo que parece ser un problema minúsculo, bastante inofensivo, termina en una bola de nieve gigante e imparable y un efecto mariposa tan visceral que termina desconectando la atención y la empatía del espectador, porque al final todo se siente bastante falso. Yo por eso, y a pesar de todo, teniendo en cuenta ese muy buen inicio y algunos momentos divertidos que tiene antes de convertirse en un desorden tremendo, a Blue Beetle le doy un 7.5 de 10. Le iba a dar muchísimo menos, créanme, le iba a dar como un 5, pero lo volví a pensar un poco más y siento que al final fue una cuestión más como de saberse poner sus propios límites, porque esta película es la prueba viviente cinematográfica de que si pensamos o planeamos mucho las cosas, al final no terminarán resultando o viéndose como nosotros queríamos. Pero cuéntenme ustedes qué tal les pareció Blue Beetle, del 1 al 10 cuánto le dan, te gustó, te encantó, te parece la mejor película de DC, o no te gustó, te pareció terrible o te pareció meh como a mí. Déjame todos los puntos de vista que tengas aquí abajo en los comentarios. Y en mis redes sociales, Twitter e Instagram, me pueden seguir como @JuanesMob. El link a mis redes sociales lo dejaré en la descripción y nos vemos en el siguiente video. Adiós.